Bueno, este programa es el número 35 y lo organiza Analía Brugnoli, Vivi Bombien, Osvaldo Martín, Sergio Papacián, José Ignacio Langlois y yo, Jorge Langlois. Estamos también en YouTube como San José al Mundo, ahí se pueden ver los programas anteriores. El mes que viene, que es la última charla del año, la última reunión del año, vamos a sortear un San José, una imagen de San José. Los que les interese tenerla, que nos escriban a sanjosealmundo@gmail.com, sanjosealmundo@gmail.com, diciendo que les interesaría tener la imagen, y entre todos los que escriban, que ya vienen escribiendo, haremos el sorteo y lo explicaremos, lo comentaremos ese mismo programa. Bueno, el que tenga testimonios para dar también nos puede escribir a sanjosealmundo@gmail.com y colocando un número de teléfono, así nos conectamos para poder coordinar la reunión. Bueno, le paso entonces a Osvaldo para que comience con el programa en sí. Queridos amigos, queridas amigas, hermanos de San José al Mundo, muy buenas noches. Bienvenidos al anteúltimo programa del 2023. Es una alegría y un honor contar con la presencia de todos ustedes. Hoy tenemos invitados de lujo y el espacio tan clásico de Vivi Bombien, que es un gusto cada vez que nos da su compartir en el ¿Sabías qué? Sin más, le pedimos a nuestro técnico operador, José Langlois, que nos ponga la oración para así todos podemos rezarla y damos inicio al programa. Les comento antes que empecemos con la oración y que empiece a compartir Vivi, que por razones de fuerza mayor, como dicen a veces, me surgió un inconveniente, así que no solamente que les doy la bienvenida, sino que de alguna manera también los despido para no poder tener que cortar en medio de un testimonio tan jugoso como los testimonios de siempre. Comenzamos con la oración. Oración a San José del Papa Francisco. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Muy bien, gracias José. Y ahora sí, queremos dejarle el audio exclusivamente a Viviana Basualdo Moine para que dé comienzo a este programa con el ¿Sabías qué? Viviana, el micrófono es tuyo. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, los saludo a todos con mucha alegría de estar otra vez juntos. Y hoy, ¿sabían qué? Vamos a hablar de un gran prodigio de San José, que nos va a emocionar a todos porque es un gran milagro. En Santa Fe, Nuevo México, que queda al sur de Estados Unidos, hay en una que era de las hermanas de Loreto, una escalera milagrosa, cuya construcción se la adjudica a San José. Muchos de ya han oído hablar de ella, pero hoy les contaré detalles totalmente inéditos que corroboran cada vez más que el verdadero autor de esta obra ha sido San José. Comienzo por su historia. La historia se remonta al año 1830, cuando en ese lugar del sur de los Estados Unidos, Nuevo México, la fe había florecido bastante con la presencia de los frailes franciscanos, pero comenzó a decaer a medida que estos fallecían o se iban yendo del monasterio. Y finalmente, en Santa Fe quedaron muy pocos sacerdotes
para atender la educación y formación religiosa de toda esa feligresía, compuesta por mexicanos y indios pieles rojas. En 1850, entonces el Papa Pío IX crea el Vicariato de Nuevo México, Vicariato de Nuevo México, y el primer obispo de la arquidiócesis en Santa Fe fue Juan Bautista Limay, que era originario de Francia, pero residía en Kentucky. Él le solicitó a la comunidad de las hermanas de Nuestra Señora de Loreto el envío de algunas religiosas para fundar una escuela de niñas. Las 7 hermanas que fueron enviadas no sabían hablar español y se embarcaron en una larga travesía en aquellos tiempos, navegando por el río Mississippi. Incluso una se enfermó y tuvo que regresar a Kentucky. Las otras 6 siguieron viaje en carreta, tirada por caballos. Fue toda una aventura para aquella época, llena de peripecias, y acampaban en zonas inhóspitas. Una noche, un malón de indios pieles rojas rodeó el pequeño campamento. Las hermanas aterradas se pusieron a rezar y no fueron atacadas, pero esa misma noche una de las hermanas tuvo un ataque de pánico y luego murió de un infarto, dejando desoladas a las 5 restantes que después de casi 3 meses de penurias habían arribado por fin a ese destino. Santa Fe era un villorio muy precario, donde instalaron su convento en el centro del poblado y establecieron una escuela para niñas, impartiendo su enseñanza durante 20 años. Cuando este obispo Lamy le pidió a las hermanas la construcción de una capilla aledaña a la escuela, que diera sobre la calle San Francisco de Asís. Debía ser de estilo neogótico, tomando como modelo la capilla de los Reyes de Francia en París. El arquitecto, Antonio Mouly, se encargó de esa construcción, que fue ejecutada por mano de obra mexicana. Se inauguró y bendijo a los 5 años, en 1877, y fue puesta bajo la advocación de Nuestra Señora de la Luz. Es una capilla de mediano tamaño, mide unos 22 metros y medio de largo por 7 metros y medio de ancho, tiene 25 y medio metros de altura. Pero entonces se dieron cuenta que por un error de diseño no se podía acceder al coro porque no le habían construido una escalera. Y aquí viene la manifestación de San José. El arquitecto Mouly había planeado hacer el ingreso al coro conectándolo con el primer piso del convento y la escuela, que quedaba aledaña, pero murió asesinado en 1873 antes de terminarla y no dejó ningún plano. Por entonces, las religiosas accedían al coro por una escalera de mano, pero ya habían tenido accidentes y las hermanas, preocupadas, fueron convocando a carpinteros, arquitectos, incluso ingenieros, para que dieran una solución haciendo la escalera. Nada de resolver, porque una escalera convencional les hubiera ocupado mucho espacio de la nave de la capilla, achicándola considerablemente, dada la altura del coro. Incluso les sugirieron tirar el coro abajo, cuestión que se negaron a efectuar. Entonces, con mucho fervor y confianza, una novena a San José, ya que él había sido carpintero, que tomara en sus manos este asunto. Y San José, como siempre ocurre, no se hizo esperar. El último día de la novena, llamó a la puerta de la capilla un hombre de mediana edad,
con cabello y barba entrecana. Venía con un burro. Este burro transportaba un cajón rudimentario de herramientas. Él les dijo ser carpintero y que quería construir la escalera. Habló entonces con la hermana Madeleine, que era la superiora, pero le puso ciertas condiciones. Por ejemplo, que le alcanzaran baldes y cubetas o fuentones llenos de agua y que lo dejaran trabajar solo dentro de la capilla, sin que nadie entrara, sin hablar con nadie, hasta que estuviera todo terminado. Tampoco le dio su nombre, ni a la superiora, y aceptó todo pensando que era la respuesta a las peticiones que estas religiosas habían hecho a San José. Por eso la superiora no tuvo ninguna objeción y cumplió con todo lo que se le propuso. Las hermanas que llevaron los baldes, no obstante, y los fuentones con agua, alcanzaron a ver sus herramientas, que no eran más que una escuadra, un martillo, una sierra, y de maderas y muchos tajos o clavijas de madera que metió en los recipientes con agua caliente y que eran los que le servían de clavos, pero no tenía destornillador, ni tuercas, ni clavos de metal, ni pegamento o cola de carpintero u otros adhesivos. Luego de aproximadamente 3 meses terminó su obra, que las hermanas observaron con estupor y decidieron prepararle una cena en agradecimiento y agasajo. Pero para su asombro, el carpintero se había ido sin dejar rastro, sin decir quién era y sin cobrar dinero por semejante trabajo. Imagínense que lo buscaron por todas partes y hasta ofrecieron recompensas en un diario del lugar si alguien daba con su paradero, pero no obtuvieron respuesta. Y pronto comenzó a correrse la voz por el lugar que el carpintero había sido el mismo San José, que vino en auxilio de las fieles hermanas y fue el que hizo el milagro. Voy a describir la escalera milagrosa, porque realmente fuera de todo, de lo que uno espera que puede ser una escalera común. La escalera resultó ser una joya de la arquitectura. Vamos a ir descubriendo los misterios que tiene esta escalera única. En primer lugar, es una escalera caracol, es decir, en espiral, pero no tiene eje ni visibles de apoyo, y está elevada perpendicularmente. Los expertos no comprenden cómo, en tanto tiempo de uso, no se ha derrumbado. Luego los ingenieros, arquitectos, artesanos y carpinteros llegaron de todas partes para contemplarla, también se impresionaron al verla, porque esta escalera desafía las leyes de la gravedad, las leyes de la física. Se preguntaban de dónde provenía su madera, porque tampoco existe en Estados Unidos, en miles de kilómetros a la redonda, ese tipo de madera. Y en Santa Fe, en Nuevo México, no se encontraron rastros de la compra. Y en los lugares vecinos tampoco pudieron hallar un recibo por venta de esa madera. Un ingeniero astrofísico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos manifestó que es una escalera única en el mundo porque es imposible saber cómo se construyó sin soporte y sin eje central, sobre todo empleando las técnicas del siglo XIX. Y agregó desconocer la madera empleada, que podría ser el abeto picea de los árboles de Navidad de Medio Oriente, y se la podría. Además, la escalera originaria no tenía barandilla. Después de 10 años, ya en 1887, el artesano Philip Edward Hirsch le agregó una baranda de protección sin modificarle su estructura, porque hasta entonces carecía de pasamanos. Muchos del lugar que fueron a visitarla aseguraron
que esa escalera no es de allí. Incluso un trozo de madera fue analizado en el laboratorio del Centro de Anatomía de Maderas del Servicio Forestal de los Estados Unidos y corroboraron que no es originaria esa madera de esta zona de Estados Unidos y se trata de una subespecie de Abeto picea que crece en el Medio Oriente. Peregrinos llegaron desde ahí, desde Medio Oriente, a contemplar la escalera y corroboraron lo dicho. La escalera está rodeada de prodigios sobrenaturales. Tiene 33 escalones, como la edad de Cristo. Mide 6 metros de alto. Da 2 vueltas enteras de 360 grados sin soporte o eje central. No se sabe cómo se equilibra y está perfectamente curvada. Y sus largueros han sido instalados con precisión, con 9 empalmes en el exterior y 7 en el interior. Nota una inexplicable elasticidad, como si tuviera un resorte, y los pies flotan en el aire. Así lo afirmó el mismo electricista de la capilla que se encontraba yendo y viniendo al coro. Y también lo corroboraron las alumnas de entonces y las primeras religiosas en subir por la escalera, que sintieron una extraña sensación. Como no tenía barandilla, les dio miedo caerse y luego la bajaron de rodillas. Entre ellas estaba la hermana Mary, que entonces tenía 13 años, era alumna, y fue una de las primeras en subir junto con otras compañeras y algunas de las hermanas. Otras, por temor, se negaron a subir. También la madre Ludovica, cuando era superior en el convento, atestiguó haber sentido lo mismo que el electricista. Y el tiempo de uso de esta escalera llama poderosamente la atención, porque ha sido usada desde 1877, es decir, fines del siglo XIX, hace casi un siglo y medio, y aún se mantiene, aunque últimamente se prohibió subirla para evitar que se deteriore por la inmensa cantidad de gente que lo hizo durante tanto tiempo. Y que la capilla Nuestra Señora de la Luz de las Hermanas de Loreto, en Santa Fe, Nuevo México, a raíz de esta escalera milagrosa, pasó a ser un centro de peregrinación mundial, con aproximadamente 250.000 visitantes por año. Aún van a visitarla desde diferentes países para ver este prodigio arquitectónico. La hermana María Florian, de esa comunidad, escribió esta historia de la escalera que resulta inexplicable y que es atribuida a San José. A mediados del siglo XX se le agregaron a la escalera 2 soportes en su exterior, que son los que la conectan con el muro y un pilar. Los soportes la dañaron al evitar su movimiento natural hacia los lados, como si fuera un resorte, cuando la escalera se usa. Pero asimismo, después de muchos años, aparecieron personas que atribuyeron la construcción de la escalera a sus antepasados. Por ejemplo, en 1975, un nieto del carpintero francés Gauch sugirió que la famosa escalera era obra de su abuelo, que cuando murió tenía herramientas valiosas de más de 100 años de antigüedad. Dice que la escalera venía fabricada desde Francia y en Santa Fe las piezas desmontadas fueron ensambladas en la capilla con mucha rapidez. Pero no pudo presentar pruebas ni antecedentes de ese envío desde Francia, que hubiera resultado muy costoso en aquel entonces. Incluso esta hipótesis explicaba que la estructura interna es una celosía de acero con remaches, parecido al sistema empleado en la Torre Eiffel, sobre el cual se ha colocado un contraenchapado que la hace visible.
También le atribuyeron la obra a un alemán, Frankenberg, pero tampoco lo pudieron probar. Y hay quienes se la atribuyen a otro carpintero alemán de entonces, Wartberg, Oscar. Pero su nieto asegura que no existe evidencia alguna que haya sido su abuelo. Además, en el cuaderno de bitácoras de las hermanas no se registró ninguno de estos supuestos constructores. Después del Concilio Ecuménico Vaticano II, en el año 1971, las hermanas de Loreto vendieron el convento con la escuela y la capilla, que pasó a manos privadas y fue desacralizada. En la actualidad, privilegia la conservación de la famosa escalera con los ingresos al museo y alquilando a muy alto precio la capilla para la celebración de bodas. De todas formas, está prohibido acceder al coro por la escalera para evitar su deterioro. Todo en torno a la misteriosa escalera dio lugar a planteos polémicos. Personas muy incrédulas niegan que haya podido Personas muy incrédulas niegan que haya podido ser San José el autor de la obra. Nosotros podemos pensar que San José ha ido trabajando en el corazón de cada visitante. Lo ha tomado de la mano y con el simbolismo de los 33 escalones lo ha invitado a ir subiendo, elevándose conforme la vida de Cristo, que es el único camino para alcanzar la eterna felicidad. Solo Dios sabe cómo ocurrieron los hechos. La Iglesia no se ha expedido ni a favor ni en contra. Lo cierto es que para las hermanas que rezaron y confiaron en San José, la escalera fue la respuesta a su ferviente novena. Y junto con las personas del lugar, no dudan, nunca dudaron que fue un milagro. Es decir, que el verdadero autor de la magnífica escalera fue el mismo San José. Nosotros también creemos que fue él. Y se lo agradecemos a San José, porque sabemos que nunca desoye las peticiones de sus fervientes y confiados devotos. Bueno, les quería contar porque a mí me parece realmente muy misteriosa esta escalera, un gran milagro de San José, y sea como sea, ahí está, y apareció de la nada. Así que realmente tenemos que dar muchas gracias a San José, que se nos manifiesta a pobres personas, la mayoría incrédulas, con milagros tan portentosos. Gracias a todos. Quien nos va a dar un testimonio hoy sobre una experiencia que tuvo sobre pedidos que le hizo a San José. Así que Silvia, te escuchamos con mucho interés. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme. Hoy pensaba en los que les iba a contar y me di cuenta que San José me ayudó mucho más de lo que de lo que era consciente, ¿no? Estuve pensando en muchas cosas y viendo mis cuadernos de oraciones y me di cuenta que me había ayudado un montón de temas que no me estaba acordando. Y bueno, tengo dos principalmente que tienen que ver muy directamente con San José. Les cuento un poco, mi devoción por San José venía de hacía mucho tiempo, pero estaba también un poco mezclada con la Virgen de Schoenstatt y tenía a los dos como mis faros, ¿no? En una misa de Schoenstatt lo encontré a Jorge, que además lo conocía antes por un tema laboral. Que nada que ver, yo trabajaba en una cámara metalúrgica y él producía unos bienes metalúrgicos y después lo encontré a él en una misa que nunca pensé que iba a encontrar a alguien de la cámara en esa misa, ¿no? Y los dos pertenecíamos al movimiento de Schoenstatt. Nos pusimos a charlar y él me contó su devoción muy fuerte hacia San José, su historia con él.
Y bueno, yo le conté que también lo tenía, pero digamos que él me ayudó con varias, anécdotas o historias de vida que había tenido. Seguimos en contacto, empezaron con este grupo de San José al Mundo y llegó el momento, en el 2021 empezó el COVID. En septiembre del 2021 tuve COVID, un COVID muy grave. Antes de que me internaran, yo me sentía muy mal, le dije a mi marido, llévame al sanatorio, me internaron en el Austral, llévame al Austral porque me siento muy mal. Y me agarré la estampa de San José y me fui con eso. Y a partir de ahí llegué al Austral y me internaron. Estuve 19 días en coma inducido con respirador. Me moría, no tenía, le dijeron a mi marido que tenía un 80% de probabilidades de vida. Así que, bueno, se quedó él con la estampita y le rezó todo el tiempo y me salvé. Pero no solo me salvé, sino que me salvé, a los 20 días me desperté, estuve más, en total, después seguí internada y cuando salí de la internación no caminaba ni podía levantar ningún peso porque tenía, entre la medicación y tanto tiempo internada, había perdido la tonicidad de todos mis músculos. Entonces me mandaron con una internación a mi casa y tuve que hacer una rehabilitación muy dolorosa. En los primeros días, para octubre, hablo con Jorge, y Jorge ahí me cuenta, bueno, me parece, no sé si ahí mismo había tenido el COVID o más o menos, pero me cuenta su historia de vida, donde él en el 2009 le había rezado a las sandalias de San José para que lo guiara, ¿no? Para que llevara su camino. Entonces yo me sentía tan mal porque me dolía todo y tuve que empezar de cero. No me podía ni peinar ni bañarme, era una cosa terrible el dolor que tenía. Y bueno, tengo 3 hijos y mi marido, y tenía que seguir adelante. Entonces, bueno, me encomendé a San José directamente y él me enseñó a caminar. Y él me enseñó, a los 3 meses se me cayó el pelo por el estrés que tuve en la internación. O sea, me pasaron cosas post-COVID que no me imaginaba que me iban a pasar. Y bueno, San José me dio la fe para seguirlo y me ayudó. Y siempre tenía la estampita y las oraciones. Y Jorge, bueno, yo había conocido a Jorge también en el 2020, había visto en la catedral la imagen que Jorge iba a llevar a Cuba, así que tenía la imagen esa también. Pero realmente San José fue mi salvación y fue mi camino para sentirme mejor. Les agradezco a ustedes también, porque ya en esa época estaba el grupo y en ese momento creo que eran los sábados y a veces lo podía conectar para poder escuchar. Tuve que tratar de desconectarme de todo porque estaba estresada. Así que fue todo un año de recuperarme de una manera increíble. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Pero gracias a San José, a la Virgen y gracias a Dios estoy bien. Tengo algunas cosas así, con a lo mejor algunas consecuencias mínimas, pero bueno, ese es mi primer testimonio con San José, que no hay duda que me ayudó y que me salvó. Durante y después.
Y después, bueno, seguí, obviamente, nunca más lo dejé. Lo tengo en mi mesa de luz, en mi cartera, en mi vida, en mis oraciones continuamente. Y bueno, como les decía hoy, me ayudó en muchas cosas, en una situación específica de mi marido con un juicio, determinadas cosas que eran muy graves y que no se podían solucionar. Y la última, que es un poco más casera, es que tengo 3 hijos, el mayor ahora es ingeniero mecánico, pero no se podía recibir. Durante la pandemia tuvo un profesor que no le caía bien a mi hijo y mi hijo el profesor no le caía bien a mi hijo, tampoco se llevaban mal y lo bochaba continuamente. Le quedaba esa materia y 4 más. Pasó todo el 2020, lo bochó 2021, lo bochó, lo tuvo que volver. Pidió cambio en el 2022, pidió cambio él estaba en la tecnológica de la capital y pidió para irse a Edo. Entonces le dijeron que sí, y cuando empezó el año, desde Aedo le dijeron que no tenían vacantes, así que tuvo que quedarse en la de Buenos Aires, digamos en la regional de Buenos Aires, y tuvo que cursar otra vez con el único profesor que había de esa materia, que era este hombre. Yo ya la verdad creí que no se iba a recibir. Ya estaba, tenía mucho miedo, tenía toda la carrera hecha, tenía trabajo, le lo esperaban en el trabajo porque era buena persona, porque era inteligente, y él no avanzaba, no avanzaba y cada vez que venía era un bochazo. Entonces directamente le escribí a San José que Iñaki se recibiera, que lo ayudara con su universidad, que fuera lo que Dios había preparado para él. Obviamente le pedía lo que yo también quería para él, ¿no? Lo escribí, lo puse debajo de la estampita de San José en mi mesa de luz y todas las noches le rezaba. Bueno, cursó la materia con ese profesor todo el 2022, fue aprobando los parciales, aprobó el final y después que aprobó el final, dio las 4 materias que le faltaban entre diciembre y marzo y se recibió en marzo de 2023. Fue un milagro, la verdad, porque conozco muchos amigos míos que les pasaron cosas parecidas y dejaron la carrera. Así que no tengo dudas que fue San José el que lo ayudó y le cambió la vida además, porque pasó a ser un hombre feliz, porque tenía eso siempre en su mochila, ¿no? Así que bueno, le debo mi vida y la felicidad de mi hijo. Así que no, y hay muchas cosas más también. Como les decía, encontré más papelitos abajo de la estampita y me di cuenta que me los había cumplido. Pero bueno, esos son mis 2 testimonios más fuertes, donde no hay dudas, porque a lo mejor en otros momentos le rezaba a la Mater también, le rezaba a San José, pero acá solo rezamos a San José. Y él nos dio todo porque creo que cuando me salvó la vida porque sabía que mi familia me necesitaba y yo la necesitaba. Y por muchas cosas, mi marido tiene problemas de vista, así que yo manejo de noche. Hay muchas cosas en las cuales uno tiene funciones que cumplir dentro de la familia, ¿no? Además del amor. Y bueno, y esto de mi hijo. Y bueno, me emociono mucho. Gracias. Pero no sabía que había sido, que había participado tanto en tu vida. La verdad que no me acordaba de todo eso. Sí me acordé que nos encontramos en Schoenstatt, que nos conocíamos de la cámara y creamos una amistad a distancia, pero una amistad. Una sola cosa quiero agregar, lo de las sandalias, rezarle a las sandalias. Eso se me ocurrió un día en el año 2009. 2009, Lo que fui tengo a una anotado. reunión
yo estaba ya trabajando en la empresa que sigo ahora, fue una reunión que daban, pero multitudinaria, sobre sistemas de información o algo del gobierno, en Parque Norte. Y adelante mío estaban sentadas dos hermanas, dos monjas. Y hubo un intervalo y ahí se me ocurrió decir, yo me voy a ocupar de rezarle a las sandalias de José, porque me pongo en las sandalias que me lleve donde quiera. Eso es lo que pensé en ese momento. Después le agregué algo más, que es muy importante también, que es cuando hay una duda por qué camino tomar en una bifurcación, también ponerse en la sandalia de José y que José elija el camino que uno tiene que seguir. Eso lo hice un miércoles o un jueves. Vivi Bombien, Basualdo Moine, dice ahí, el lunes teníamos una reunión de Schoenstatt y le comenté y le pedí, porque yo quería hacer una estampita sobre eso, y le pedí que me ponga la oración. Y no sé si te la acordás, Vivi, el final por lo menos, de la oración, de la estampita esa, ¿te acordás? Pues yo no la tengo acá ahora, no me acuerdo de memoria. Yo creo que la tengo en el teléfono. Me voy a fijar. Sí, Sí, me acuerdo todo el verso, salió, empecé a escribir y realmente inspiró San José y a vos te gustó mucho, me pedías el final, que quedó en una estampita que vos mandaste a hacer varias, y decía, voy siguiendo tus pasos, con confianza te imploro, préstame tus sandalias para llegar a Dios. Ese era el final, que Hermosa. mencionaba la importancia de ponerse las sandalias de San José para no errar el camino de la vida. por eso fue una inspiración de San José. Sí. Sí, yo le pedí a San José cuando fue lo de Iñaki que, que San José caminara con las sandalias de él, ¿no? En realidad, ponete en los pies de Iñaki, le dije yo. Que lo llevara, estaba muy desorientado porque no podía avanzar, así que lo ayudó en muchos sentidos de su vida. Ahora es un ingeniero, trabaja, está de novio, bueno, después, bueno, mis otros hijos también les pedí porque tengo una hija en Barcelona y otro en Londres, así que se imaginan que lo tengo en jaque a San José continuamente, ¿no? Pero esto fue muy, muy concreto, las dos cosas. Y Así el que COVID bueno. no era poco. No, porque lo resumiste mucho, pero yo sé que cuando hablamos por teléfono a veces, eras un flan, no te podías mover directamente de la cama y tenías rehabilitación en tu casa, bueno, la Sí, pasaste complicada, ¿no? sí. Yo tuve COVID sin ninguna vacuna y no tuve ningún problema. Estuve en casa esos 10, 15 días aislado y no tuve ninguna consecuencia. Sí, yo tampoco Pero bueno, tenía vacuna. En esa época que la tuve no fue la había. fines del 21, fue Sí, no septiembre había del vacuna. 21 y no estaban. No había vacuna, así que bueno. Este, pero bueno, muchas gracias porque para mí, bueno, además me gusta mucho San José, ¿no? Siempre que dicen que es como es el padre de una familia, sabe cuáles son las necesidades que una familia tiene. Entonces, cuando tengo dudas, le pido a él. Claro. Y otra cosa que dijiste muy importante al principio fue que descubriste que te ayudó mucho más de lo que pensabas, que es lo que Sí, nos pasa a todos. claro, Cuando repasamos, después decimos, mira, claro, también estuvo acá, también me ayudó en esto, no me di cuenta. sí, A mí me ayudó muchísimo también, sin descubrirlo, ¿no? Y sí. ahora hay que decirle José, no San José. José, ocupate, que es lo que me explicaba unas hermanas una vez. Cuando hay un problema, no hay que ser muy, con él no hay que ser muy indirecto ni rezarle mucho ni nada. Simplemente este es el problema. José, ocupate, que es lo que dicen las monjas. Y bueno, a mí me ayudó mucho también en conseguir un muy buen trabajo. Lo conseguí, le fui a agradecer y me dijo, ¿sabes cómo rezamos nosotras? José, ocupate. Y se ocupa. Así que cuando tengan un problema, una duda o algo, José, ocupate. Así que Sí, bueno, porque ese bueno, José Ocupate es entregarse en la confianza de que él lo va a ayudar a uno. Es mucho más fuerte
que a lo mejor que cuando uno reza la oración. Ya es como, bueno, creo tanto en vos que te dejo este tema. Es ¿no? así, es así. Así que bueno. Bueno, Bueno, muchas Silvia, gracias. hermosísimo Gracias. el testimonio. Llegamos al final del programa. Así que bueno, fue hermoso el programa de hoy, hermoso, Gracias. cada vez más Gracias. lindo. Bueno, José Ignacio, cerrar el programa y nos vemos, si Dios quiere, el jueves 21 de diciembre. Bueno, Saludos recemos a por todos. nuestra patria. Exactamente, gracias. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.